Queridos Javerim, queridos Javerot, hay un tema muy interesante que en el siglo XIX-XX tuvimos gente muy importante que por razones de hacer carrera se convirtieron al cristianismo, especialmente en el siglo XIX. Muchas veces fuimos forzados a convertirnos, y esta vez no era forzado, pero era por interés de hacer carrera, de poder entrar a ciertos círculos. En la historia, el rabino Gershom, alrededor del año 1000, había sido bastante flexible, que si alguien era forzado a renunciar al judaísmo y entraba a la religión cristiana, que podía volver sin mucho trámite, sin mucho proceso. Y hasta lo llamaban a la Torá en la época del rabino Gershom, porque había mucho por las cruzadas, había muchas conversiones forzadas, y entonces lo recibían perfectamente. También Maimónides, en el siglo XII, toma esa posición en sus escritos Mamar Hashmad. Y resulta que hay varios ejemplos. Por ejemplo, Félix Mendelssohn, el gran músico, otro músico, Meyerbeer, que por hacer carrera en el círculo musical de aquel tiempo, se bautizan, a veces los padres los bautizan, pero no de bebés, sino de gente grande ya, de muchachos de 12, etc. Pero todos ellos asumen que lo hicieron porque les tocaba para hacer carrera, y expresan luego por carta que se arrepienten. Otro ejemplo es un famoso literario alemán, Heinrich Heine, que se convirtió también por eso, por entrar al círculo literario alemán, y luego también escribe a su amigo de que él se sigue sintiendo judío. Quizás el caso más prominente en eso es Benjamín Disraeli en Inglaterra, que el padre, la razón que se convierte en el cristianismo, del papá de Benjamín Disraeli, es porque tuvo una pelea con la sinagoga. Entonces largó todo y se fue a ser anglicano. Pero Benjamín Disraeli, con todo que practicaba el cristianismo, la gente lo seguía viendo como judío, y hasta tuvo, cuando fue primer ministro, agresiones en el parlamento, ¿sí? Por judío, ¿sí? La conversión no le había servido de nada. Y el tema se volvió nuevamente, de alguna manera, contemporáneo. El rabino Jonathan Sacks, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que fue gran rabino de Inglaterra, él dio una frase muy interesante. Dice: no tenemos derecho a criticar a esta gente, no tenemos derecho a criticar porque no nos ponemos en el zapato de ellos. Esa fuerza de poder entrar a una sociedad y que realmente no lo justifica, pero por lo menos lo explica, y que no maltratemos la memoria de aquellos que cometieron ese acto de apostasía, de abandonar la fe, por lo menos externamente. No estamos hablando de conversiones forzadas, eso seguro que tenemos muchos escritos de cómo se los devolvía, pero hablamos de decisiones de índole personal por interés personal. Entonces, que tampoco eso lo maltratemos en nuestra memoria histórica, porque como sea, siguen siendo judíos, aunque alágicamente luego sus descendientes no lo sean, pero no maltratemos la memoria de este tipo de personas. Por último, hay una persona que yo tampoco conocía, un premio Nobel de física, un Fritz Haber. Él se inventó la acetona a través de unos ciertos productos. Fue Nobel de
de Ciencias en 1918. Y entonces, a tal punto, él se había convertido al cristianismo, que cuando se creó el Estado, se creó el Mahon Weizmann, en aquel tiempo tenía otro nombre, le ofrecieron a él ser director del Mahon Weizmann. Ser director del Mahon Weizmann, porque era un físico prominente y todas medias tenía la imagen de judía. Lamentablemente, él falleció en camino antes de tomar el puesto. Otra faceta de nuestra historia. Deseándoles a todos Shabbat Shalom Umevorach.